Universidad Nacional de Loja. Derecho social laboral. En esta ocasión me referiré a los principios rectores de la seguridad social. El Estado, en sentido lato, encuentra su razón de ser y la legitimidad de su actuar en el respeto, realización y satisfacción de los derechos fundamentales en general y del derecho a la seguridad social en particular. En síntesis, el Estado cumple una función instrumental. Por ello, el artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta expresamente que es deber primordial del Estado garantizar el goce de derechos, entre ellos el de la seguridad social. La seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, según el artículo 34. Irrenunciabilidad que, en mi opinión, garantiza implícitamente su irregresividad. El Estado garantizará el efectivo goce de este derecho a través del sistema de seguridad social, el cual, según el artículo 367, es público y universal, y se regirá por los principios del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social y por los de obligatoriedad, suficiencia, integración, solidaridad y subsidiariedad. En concordancia con ello, la Ley de Seguridad Social, en su artículo número 1, establece los principios rectores del Sistema Nacional de Seguridad Social. Tales principios son una guía para establecer los diferentes componentes de un sistema de seguridad social en función de un cometido último. Una vez creado el sistema, los principios generales que lo conforman son útiles como criterios de interpretación de las normas en que se plasma el sistema y como criterios de orientación que deben evitar que el sistema descuide sus fines fundamentales. El primer principio establecido en el artículo 1 de la Ley de Seguridad Social es el de solidaridad. Manifiesta que es la ayuda entre todas las personas aseguradas, sin distinción de nacionalidad, etnia, lugar de residencia, edad, sexo, estado de salud, educación, ocupación o ingresos, con el fin de financiar conjuntamente las prestaciones básicas del seguro general obligatorio. Se enuncia entonces que toda la población, en la medida de sus posibilidades, debe contribuir económicamente al financiamiento de aquella protección. En la práctica, la solidaridad se manifiesta como el sacrificio de los jóvenes respecto de los ancianos, de los sanos frente a los enfermos, de los ocupados ante quienes carecen de empleo, de quienes continuamos viviendo ante los familiares de los fallecidos, de quienes no tienen carga familiar frente a los que sí la tienen. El segundo principio es el de obligatoriedad. Es la prohibición de acordar cualquier afectación, disminución, alteración o supresión del deber de solicitar y el derecho de recibir la protección del seguro general obligatorio. Esto concuerda con lo establecido en el artículo 11, numeral 8, inciso 2 de la Constitución, el cual establece que es inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. Los derechos constitucionales tienen tal importancia que una vez que han sido establecidos o consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales, no podrán ser disminuidos, desmejorados ni eliminados. Es importante destacar que el texto constitucional establece una garantía normativa, en virtud de lo cual, en ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos de poder público atentarán contra los derechos. Así lo establece el artículo 84 de la Constitución, lo que significa que, bajo ningún supuesto, cabe una modificación normativa que disminuya el contenido de un derecho. Principio de universalidad. Es la garantía de iguales oportunidades a toda la población asegurable para acceder a las prestaciones del seguro general obligatorio, sin distinción de nacionalidad, etnia, lugar de residencia, sexo, educación, ocupación o ingresos. Con este enunciado se superan las limitaciones propias de los seguros sociales que nacieron con un carácter clasista, como un sistema de protección exclusivo en función de los trabajadores asalariados. La función de la seguridad social es proteger al ser humano como tal, dentro de una determinada colectividad social, sin importar a qué dedique su existencia. Tanto la universalidad como la solidaridad concuerdan con el principio de igualdad y no discriminación, establecido en el artículo 11, numeral 2 de la Carta Magna, pues permite que las personas ejerzan todos sus derechos de manera equitativa y que tengan igualdad de oportunidades y condiciones, lo cual muchas veces requiere la adopción de medidas afirmativas por parte del Estado. Principio de equidad.
es la entrega de las prestaciones del Seguro General Obligatorio en proporción directa al esfuerzo de los contribuyentes y a la necesidad del amparo de los beneficiarios en función del bien común. Esto hace referencia a la equivalencia entre las cotizaciones efectuadas por un sujeto y las prestaciones recibidas, de tal modo que a mayor contribución, mayor prestación. Principio de eficiencia. Es la mejor utilización económica de las contribuciones y demás recursos del Seguro General Obligatorio para garantizar la entrega oportuna de prestaciones suficientes a sus beneficiarios. El principio de eficiencia y eficacia exigen que la administración de los recursos y fondos de la Seguridad Social debe hacerse de manera más eficiente posible, conjugando rentabilidad y seguridad, y las prestaciones sean eficaces, oportunas, de calidad y suficientes o idóneas para impactar en la necesidad real de la persona. Principio de subsidiariedad. Es el auxilio obligatorio del Estado para robustecer las actividades de aseguramiento y completar el financiamiento de las prestaciones que no pueden costearse totalmente con las aportaciones de los asegurados. Al analizarse con detalle esta disposición, es evidente que se trata de la esencia del principio de solidaridad trasladada al Estado, en el sentido de que visibiliza la responsabilidad del Estado frente a la seguridad social y a los afiliados. Y es que el artículo 11, numeral 9, establece claramente que el más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Precisamente el respeto a los derechos conlleva una obligación de abstención frente al adecuado ejercicio de los mismos, en tanto que hacer respetar en referencia a los derechos implica la necesidad de actuar positivamente para materializarlos. Principio de suficiencia. Es la entrega oportuna de los servicios, las rentas y los demás beneficios del Seguro General Obligatorio, según el grado de deterioro de la capacidad para trabajar y la pérdida de ingreso del asegurado. Demanda que las prestaciones sean suficientes para atender la contingencia social de que se trate, lo que implica que sean equitativas, completas, adecuadas y que lleguen a tiempo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, establece en el artículo 22 lo siguiente: toda persona tiene derecho como miembro de la sociedad a la seguridad social. Evidentemente, no es el único instrumento internacional que reconoce este derecho. Estamos, pues, ante un derecho fundamental, internacional y constitucional, de todo ser humano y ante la obligación del Estado, ante sus administradores y ante el derecho internacional.